Bueno, simplemente de dónde surgió un poco, ¿no? La teoría del caos vino de Henry Poincaré, cuando a finales del siglo XIX, pues él estaba estudiando el sistema solar y al estudiar el problema de los n cuerpos, no encontró una solución fácil, ¿no? Pasó a estudiar el problema de los tres cuerpos y posteriormente demostró que no había solución para ese problema, solución analítica, pero sí consiguió una aproximación para hacer diferentes cálculos, ¿no? Entonces, a partir de esta aproximación se dio cuenta que el sistema tenía una alta sensibilidad a cambios en las condiciones iniciales. Esto es que cuando variaba estas condiciones iniciales en lo más mínimo, el sistema evolucionaba de manera diferente, ¿no? Y a partir de aquí empezó a estudiar diferentes fenómenos en la naturaleza que se relacionaban de esa manera. Y lo que era curioso es que parecía que al tú colocar una condición inicial y variarla en lo más mínimo, lo que ibas a obtener era el desarrollo de un movimiento completamente aleatorio, ¿no? Para graficar un poco más esto de comportamiento aleatorio, vamos a suponer, bueno, vamos a hacer empleo del demonio de Laplace, que, bueno, él dijo, Laplace en 1817 dijo que si existiera una entidad que conociera todas las posiciones, interacciones de todo aquello que compone a la naturaleza, entonces podría ver tanto el futuro como el pasado y podría conocerlo todo, ¿no? Entonces a este demonio nosotros, por ejemplo, realizamos nuestro experimento del péndulo y nos hacemos la medición y decimos ya nuestras condiciones iniciales son pi cuartos. Voy al demonio de Laplace y le digo esas condiciones iniciales y él me describe el desarrollo que va a tener el movimiento del péndulo. Pero al realizar el experimento, me doy cuenta de que no coincide con la respuesta que da el demonio de Laplace. ¿Y esto por qué? Porque en mi medición de las condiciones iniciales siempre va a haber un error, siempre va a haber un margen. Y por ejemplo, tal vez mi condición inicial no era pi cuartos, era pi cuartos más 0.0001. Otro aporte importante fue el de Lorentz, que bueno, él estaba estudiando el comportamiento de la atmósfera. En realidad este es un sistema tridimensional, pero es un poco más simplificado de que realmente debería ser el comportamiento de la atmósfera. Simplemente él desarrolló su teoría y al, digamos, graficar un espacio de fases, ¿no? Conformado simplemente por las tres variables principales, se dio cuenta de que todas las posibles trayectorias formaban la figura de aquí a la izquierda, esa figura que pasó a llamarse mariposa de Lorentz, ¿no? Esa figura en todo caso es para estos parámetros de acá, para el valor de R28, sigma 10 y B igual a 8 tercios. Bueno, esta figura, esta forma, digamos, sirvió más adelante para poder diferenciar entre sistemas inestables y sistemas caóticos. Y Lorentz acuñó el término de efecto mariposa por la misma forma que encontró en la figura y por lo que estaba desarrollando el estudio de la atmósfera. Eh, entonces parecería que los sistemas caóticos tienen esta propiedad de botar un movimiento aleatorio, pero en realidad no es así, ya que son sistemas deterministas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en las ecuaciones que realizan estos sistemas que son no lineales, ya que si tuviéramos un sistema de funciones lineales, esta diferencia en sus condiciones iniciales sería proporcional a la diferencia que va a haber en las trayectorias finales, ¿no? Pero al ser no lineales, esta diferencia no vamos a saber cómo es. Simplemente puede ser o mayor o menor. A partir de esto podemos darnos cuenta de que hay una limitación a la hora de nosotros poder predecir el comportamiento que tendrá un sistema. Bueno, y como algo para mencionar ya observando la reseña es que la mecánica cuántica y la teoría del caos surgieron prácticamente al mismo tiempo y bueno, a los físicos de la época les ayudó a ver qué limitaciones había en el determinismo, ¿no? En este caso sería esa imposibilidad de poder conocer al 100% las condiciones iniciales. Ahora pasamos con sistemas dinámicos, que bueno, en general se pueden clasificar en tres, en estables, inestables y caóticos.
Y digo general y son posibles clasificaciones, porque más adelante mis compañeros explicarán que un sistema caótico es bastante difícil de definir y lo que hacemos es más bien con los indicadores ver cuáles son posibles sistemas caóticos. Entonces, los sistemas estables son aquellos en los que sus trayectorias, las trayectorias que van a tener sus movimientos, van a tender a un atractor, mientras que los inestables van a escaparse de esos atractores, van a huir, y los sistemas caóticos van a tener estos atractores, o sea, sus trayectorias van a converger en esos atractores, pero al mismo tiempo también van a ser repelidos, ¿no? En todo caso, ¿qué es un atractor? Bueno, un atractor podemos verlo como un punto o una curva cerrada o una superficie que se encuentra en el espacio de fases. Este espacio de fases, digamos, es una representación en 2D o 3D que nos muestra las diferentes trayectorias que puede tener el sistema. Entonces, en este espacio de fases podemos encontrar estos atractores y bueno, si es un atractor normal, simplemente las trayectorias van a converger hacia ese punto o hacia esa curva. Si es un atractor, un no atractor o un repulsor, las curvas van a repelerse de ahí. Y si es un atractor caótico, digámoslo así, va a tener ese doble comportamiento, que es el que podemos ver acá, ¿no? Digamos que acá las trayectorias parece que se alejan, pero luego vuelven, y como tienen este doble comportamiento, las diferentes trayectorias que toma el sistema van a estar confinadas en una región del espacio de fases. Y también tienen esta propiedad de que parece que se solapan, o parecería que se cruzan, pero si lo vemos en 3D, en realidad solamente están sobrepuestas una con otra. No, bueno, y hasta aquí sería la parte de mi parte. Ahora le paso la palabra a mi compañero Carlos. Ahora se va a dar una serie de indicadores de cuándo un sistema es básicamente candidato a ser caótico. En verdad, decir que un sistema es o no es caótico, mediante una definición general es un poco complicado. Hay ciertas definiciones que ya son tipo que se tienen como básicamente como norma, que por ejemplo el caos tiene que aparecer primero cuando las ecuaciones del sistema que estamos analizando son no lineales. Otra condición podría ser, por ejemplo, que el caos aparece experimentalmente cuando el sistema tiene una sensibilidad al cambio en las condiciones iniciales muy grande. Y la otra es, por ejemplo, que en un tiempo muy grande haya no periodicidad. Esos tres se podría decir que son características de caos, pero hay también ciertos indicadores que son más específicos que nos muestran mediante una serie de simulaciones o mapeos o gráficas que cuándo puede haber caos. Por ejemplo, un indicador es el exponente de Lyapunov. El exponente de Lyapunov básicamente es un exponente matemático que nos da la sensibilidad o el grado de sensibilidad a las condiciones iniciales que tiene un sistema. Si, por ejemplo, se tiene dos trayectorias que inician muy cerca entre sí, demasiado cerca, entonces se genera la ecuación 4. Hay una regla de proporcionalidad entre el distanciamiento de ambas trayectorias. Ambas trayectorias se separan a una tasa, como está en la ecuación 4. Hay una cierta proporcionalidad al exponente de Lyapunov y también a las condiciones iniciales, a su separación. Si, por ejemplo, tenemos que el exponente es positivo, entonces esa separación cada vez crece más y más y más. Si, por ejemplo, el exponente es cero, esa separación se mantiene constante y es como está en la tercera gráfica de aquí, que son básicamente órbitas. Si, por ejemplo, el exponente fuese negativo, entonces tendría un punto. Es básicamente disipativo, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, en la que el exponente es mayor a cero y ahí tendería a un alejamiento. Ahora, un sistema en sí tiene varios exponentes de Lyapunov y de hecho tienen el mismo número que el número de dimensiones del espacio de fase. Si el espacio de fase tiene tres dimensiones, entonces va a haber tres exponentes de Lyapunov. Básicamente es como que un exponente para cada dimensión. Y en general, si el sistema es 2n dimensional o muchas dimensiones, entonces va a haber una serie como un espectro justamente de exponentes de Lyapunov que nos van a dar cierta información sobre el sistema, si es, por ejemplo, estable, inestable o caótico.
Otro indicador, por ejemplo, es también el mapa de Poincaré. El mapa de Poincaré es básicamente un corte transversal en el espacio de fase. Se tiene una trayectoria en el espacio de fase de un movimiento y se genera un corte, ¿no? Ahora, lo que hace este mapa o sección de Poincaré es nos da información sobre la periodicidad del movimiento. Si, por ejemplo, tuviésemos esa trayectoria de aquí, solamente una trayectoria, y hacemos, por ejemplo, un corte transversal en esta parte de aquí, y pasa el tiempo, solo se verían esos dos puntos. Eso indicaría que el movimiento es periódico y por lo tanto no caótico, ¿no? Pero hay casos en los que en verdad hay demasiados puntos. En una misma sección, que no varía en el tiempo, es la misma sección, hay un montón de puntos, se muestra varios puntos, muchos puntos. Entonces, eso ya podría indicar que el sistema es caótico, porque no tiene esa condición de periodicidad. Y el tercer indicador es el mapa de bifurcaciones. El mapa de bifurcaciones nace a partir de una ecuación logística o una ecuación iterada, que es como en este caso la ecuación 5. Se tiene un sistema que se le puede hacer de manera discreta, pasar a la parte discreta, y se tiene esta ecuación de recurrencia, donde aquí hay un parámetro R. El parámetro R es justamente el parámetro de bifurcación del sistema dinámico. Ojo, un sistema dinámico en sí puede tener varios ecuaciones, por ejemplo, X, Y, Z, varios, y aún así todas esas tres ecuaciones pueden depender del mismo parámetro R. Ahora, lo que muestra esto es que cuando vayamos iterando en cada X para un mismo R, y el X avance, este X al final puede converger a un valor, por ejemplo, un punto. Para R, no sé, me imagino R igual a 2.5, que X sea, por ejemplo, 0.7, como por ejemplo podría ser este caso. Es básicamente un punto de convergencia lo que nos muestra el mapa de bifurcaciones. Pero, por ejemplo, si ahora hacemos variar R, si R ahora no vale 2.5, sino que R vale 3.2, entonces ahora van a aparecer dos puntos de convergencia. Dos puntos, ya no uno, sino dos. Y así conforme viendo este mapa, conforme vayamos variando el parámetro de bifurcación, cada vez van a aparecer más puntos de convergencia, hasta que quizás en nuestro experimento aparezca de la nada un caso en el que estamos en 3.6, 3.7 y ya no aparecen puntos básicamente que podamos diferenciarlos entre sí, sino que ya más parecen curvas, parecen continuos, curvas continuas, ya no parecen nada discreto, como puntos, puntos, puntos. Entonces ahí podríamos darnos cuenta ya que el movimiento es caótico, pues ya la convergencia no tiende a un punto, tampoco tiene una serie de puntos, sino quizás a algo más complejo, quizás como por ejemplo una superficie, una curva, etcétera. Y el cuarto indicador son también los atractores caóticos. Como se veía anteriormente, teníamos en el caso de Lorentz, había una forma de mariposa, se podría decir, y, y en un caso caótico lo que aparece es un atractor caótico. Ahora, ¿qué es un atractor caótico y cómo diferenciarlo de un atractor ordinario, se podría decir? Un atractor caótico es básicamente un atractor que básicamente las trayectorias tienden a él, pero al mismo tiempo se separan. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, esas trayectorias que están aquí en mi manito parecerían como que están acercándose y están ahí un largo tiempo, un rato, pero luego se van, pero ya tienden a volver. Entonces tienen como que básicamente convergen y divergen, se alejan y se acercan. Por eso es que se dice que básicamente es un comportamiento aparentemente estable, inestable, pero no lo es en verdad. En este caso hay dos atractores caóticos. Y bueno, con estos indicadores que he dado, se podría decir que el sistema es eso, no caótico, ¿no? Pero, o sea, aún así no es del todo, se podría decir, suficiente como para decir, hay más cosas. Hay casos en los que, por ejemplo, aparentemente podría parecer caos o podría parecer caótico el sistema, pero en verdad no lo es. Por eso hay que tener cuidado cuando analicemos un sistema. Un caso práctico a analizar es el péndulo simple, considerando el amortiguamiento debido al medio y una fuerza externa periódica que va a hacer que el péndulo siga oscilando. Para hallar la cuestión de movimiento de nuestro péndulo amortiguado forzado, es en un DCL y aplicación de ley de Newton, obteniendo la ecuación número 6. Ahora, esta ecuación de acá vamos a resolverla, o vamos a tener los valores de teta, omega, la base angular, el teta punto, y phi, la
el parámetro del cambio temporal de la fuerza externa mediante métodos numéricos, además de un ordenador y que nos arroje los valores. Por tanto, tenemos que adimensionalizar esta ecuación, ya que las contadoras no reciben, o sea, solo reciben valores numéricos, no valores con unidades. Luego de adimensionalizar la ecuación, vamos a tener la ecuación anteriormente expresada en constantes. Cada constante, en este caso 3 constantes, que nos va a expresar tanto la consideración de la fuerza, del amortiguamiento del medio y de la fuerza periódica externa. En aquí el parámetro 1 sobre Q es propio de la fuerza, es propio del amortiguamiento del medio, el parámetro A es propio de la amplitud de la fuerza externa y el parámetro phi es propio de la frecuencia de la fuerza externa. Aquí una pista que ya nos da la ecuación es que es no lineal. Entonces nos pueden decir que posiblemente este sistema, nuestro péndulo amortiguado forzado, podría tratarse de un sistema caótico. Pero sería una condición necesaria como las anteriores vistas. Por lo tanto, necesitaríamos tener más indicios y estar más seguros. El caso a analizar o el de interés en esta presentación es cómo el sistema cambia al variar la amplitud de la fuerza externa, manteniendo constantes la resistencia del medio, el amortiguamiento del medio y la frecuencia angular de la fuerza externa. Los valores a analizar para la constante A propio de la amplitud de la fuerza van a ser los siguientes: 0.9, 1.07, 1.19 y 1.35. Cada uno que son cercanos entre sí relativamente hablando. Como este va a ser el único parámetro de esta ecuación, este va a darnos los siguientes tetas, los siguientes omegas y los siguientes phi en el paso del tiempo. Nuestro parámetro A sería el parámetro de bifurcación como se vio en slides anteriores. Para cada A vamos a aplicar o vamos a analizar mediante los indicadores caóticos anteriormente vistos. Una cosa a recalcar que si tenemos dos sistemas, a pesar de que las condiciones iniciales son muy cercanas, por ejemplo 45 grados para mi péndulo A y 45.0001, a pesar de que las condiciones iniciales son tan cercanas, son en principio sistemas diferentes, entonces su evolución va a ser diferente. Si tuviéramos un sistema no caótico, al inicio esta diferencia entre sus trayectorias o cómo se cambia el teta, por ejemplo, en el paso del tiempo, van a ser diferentes, pues va a llegar a un momento que a partir de ahí las trayectorias van a aparecer como si fueran muy parecidas, o sea, como estarían sobrepuestas. O sea, a simple vista serían, pues son iguales. Pues si no fuera, pues si fuera caótico, en el caso de nuestras trayectorias no veríamos ese tiempo, no veríamos ese que llamamos tiempo de transición, parecería que no tendría. Y bueno, con esta aclaración pasamos a analizar la evolución temporal de nuestro ángulo θ para un valor de A igual a 0.9, para la amplitud de la fuerza dado por ese parámetro A. En la evolución temporal, en el cuadro número A, nos muestra que es un momento periódico, lo cual nos está descartando, al igual que en el espacio de fase también tenemos órbitas cerradas. En el mapa de Poincare eso tenemos puntos, debido a la órbita que está en el espacio de fase. Nos diga que es un momento periódico, lo cual nos estaría haciendo descartar que para A igual a 0.9, el sistema se tornaría caótico. Entonces, ¿qué pasaría si incremento la amplitud de la fuerza externa? Para por ejemplo, 1.07. En la evolución temporal aún vemos que hay una periodicidad. En el espacio de fases aún vemos una especie de órbitas. En el mapa de Poincare, pues aún seguimos siendo un número pequeño de puntos, que sería propio de la órbita mostrada en B. O sea, todavía no podríamos ver que es caótico. Incluso por esa periodicidad mostrada en A, podríamos descartar que podría tratarse de un sistema caótico, aunque tenemos que ver más indicadores para estar seguros. Entonces, ¿qué pasa si sigo incrementando la amplitud de la fuerza externa para un A igual a 1.19? En este caso, es evidente ver que para la evolución temporal del θ ya no es para nada periódico. Para el espacio de fases ya no son órbitas, son una especie de curvas que están, como quien dice, enredadas entre sí. Aquí aclarando que esta es una proyección del espacio de fases. Solo por ser en 2D porque es más fácil verlo y realmente no se cruzan. Por eso está bien dicho de enredarse, no cruzarse. Entonces aquí un fuerte candidato a que sea este sistema para A igual a 1.19 por la presencia de esta no periodicidad, tanto en la evolución temporal y también la presencia de no órbitas en el espacio de fases, nos indicaría que es un fuerte candidato a ser un sistema caótico. Entonces,
¿Qué pasa si sigo aumentando la amplitud de la fuerza externa para una A igual a 1.35, por ejemplo? Pero ya, perdón, me disculpe. Acá, al ver esta evolución temporal de A igual a 1.19, nos preguntamos, ¿qué pasa si considero dos tetas muy cercanos entre sí? Como no es periódico, cabe esperar que las trayectorias del teta van a ser diferentes. Y aquí lo mostramos en la siguiente gráfica. Para dos tetas con una variación de 10 a la menos 3, un 0.001. Para más o menos tiempos mayores a 60 grados, el ángulo teta va a diferir con, digamos, con la medida original, digamos 45 y 45.0001. El mapa de Poincaré sería un lazo de puntos que nos indicaría pues lo mismo que hemos mencionado más anteriormente, esa no periodicidad. Como mencioné más antes, ¿qué pasaría si seguimos aumentando la amplitud de la fuerza externa? Para una igual a 1.35, el movimiento en la evolución temporal en el cuadro A nos muestra un movimiento periódico. En el espacio de fase, una especie de lazo, pues en sí podría aproximarlo pues como si fuera una órbita, a menos entre esos dos puntos, para ese valor del tiempo que está parametrizando esa curva. En el mapa de Poincaré, pues también nos tiene que ser unos puntos nomás debido a ese lazo, esa especie de lazo. Entonces, por la periodicidad en la evolución temporal del teta, podemos descartar que se trataría de un sistema caótico. Entonces, ahorita el sistema que sería fuerte candidato a ser un sistema caótico es para A igual a 1.09, tanto por la no periodicidad y por las sencillas funciones iniciales que se exhiben en la figura. Entonces, un criterio más general, como se mencionó anteriormente, es el mapa de bifurcaciones. Acá vamos a analizar para valores del omega con respecto a la... Cuando pasen el tiempo, al igual que teta, el omega y el phi, estos van a variar en el tiempo. El teta, si tendríamos un péndulo simple amortiguado, al final nuestro péndulo, el ángulo, al cual sea el ángulo que nosotros lo dejemos como ángulo inicial, va a tender asintóticamente a cero. Se va a detener. Sin embargo, cuando hemos incluido la fuerza externa, esta fuerza externa va a evitar que nuestro péndulo pues, se detenga, va a hacer que siga oscilando. Entonces, debido a esa selección, el teta en el tiempo pues, no va a tener un valor al cual que converja como tal. Pero la velocidad angular, ese sí podría converger a un valor. Entonces, en algún punto en principio, para tiempos muy pequeños, parece que esa velocidad angular podría estar cambiando, no sé, desde pi medios radianes por segundo hasta pi tercios radianes por segundo, y así. Pero en un tiempo muy, muy, muy grande, que justamente para cuando se construyen mapas de bifurcaciones, pues esta velocidad angular pues converge a un valor dado, por ejemplo, digamos pi cuartos radianes por segundo. Entonces, esa es la gráfica de ahí. Tenemos para diferentes A's que van desde A igual a 0 hasta A igual a 2.5 más o menos, si no me equivoco. Vemos para una iteración muy grande, o sea, para valores en el tiempo muy grandes, mi omega a qué valores tiende, y es la gráfica de acá. Por ejemplo, para A igual a 1, que estaría, o a 0.5, 0.8, que estaría aquí en mi manito, cuando yo itero o avanzo mucho en el tiempo, mi velocidad angular va a tender a este valor que estamos en la gráfica, a 0 menos 0.4, 0.4 radianes por segundo. Pero si sigo incrementando, vemos que hay regiones, como que ya no hay un punto, o sea, ya no parece discreto, sino parece continuo. Bueno, claro, si aumentamos más la gráfica. Lo que quiere decir que nuestro omega, avanzando en el tiempo, va a tener más de un punto fijo, va a tener más de un valor de convergencia. O sea, por ejemplo, en una iteración dada, digamos un n muy grande, pi medios radianes, a la siguiente iteración, pi tercios radianes. A la siguiente, pi medios, a la siguiente, pi tercios. Pi medios, pi tercios. Ahí tendría dos puntos fijos en el límite. Y sería, por ejemplo, en esta, para A igual a 1, se mostraría dos ramas aquí. O si sigue aumentando, pues estas ramas van abriéndose más, van abriendo más ramificaciones, hasta el punto que en algunas zonas pues, va a tener una especie de franjas. Entonces, en esos lugares donde se van a tener las franjas, van a ser para los cuales la velocidad angular pues va a estar en diferentes puntos fijos, o sea, va a ser muy inestable, va a estar ahí cambiando entre, digamos, pi medios, pi tercios, a radianes por segundo, a menos pi cuartos, así, va a estar cambiando. Entonces, ¿para qué valores ya hemos analizado los problemas anteriores? Hemos analizado para A igual a 0.9, A igual a 1.07, A igual a 1.19 y 1.35. Para A igual a 0.9 está un poco antes del A igual a 1, donde está mi mano.
Entonces aquí vemos que nuestra velocidad angular converge a un solo punto fijo. Entonces también es otra forma de descartar otra vez que se trataría de un sistema caótico. Para A igual a 1.07 ya está en esta zona de acá, más o menos, por donde será mi mano. Justo en esta zona donde no tendrá tantos puntos a comparar con otras franjas, por ejemplo, en la de la derecha, pero muestra que tiene más, o sea, más de un punto o muchos puntos, que sería incluso difícil de contar ahorita. Entonces, para 1.07 podría ser un sistema caótico, solo que no tan notorio. Entonces aquí nos vuelve a dar o sea, una posibilidad que se torne caótico en 1.07. Seguimos incrementando para A igual a 1.19, que justo está en esta franja. Nos muestra que tiene muchos puntos fijos, muchos valores de convergencia para el omega, y que es altamente inestable. Entonces, bueno, también lo que hemos visto más antes, el mundo era no periódico, y pues en el espacio de fases no tenía lazos, no tenía órbitas, era una especie de enredos. Entonces, una forma más de estar más seguros, aumentando la posibilidad de que sea un sistema caótico. Para 1.35 está aproximadamente por este lazo, por esta rama de acá. No sé, mi mano. También digamos que, bueno, converge a un solo punto, y pues también descartando que se trataría de un sistema caótico. Ahora, hemos visto que otra característica de los sistemas caóticos es la dependencia de las condiciones iniciales, y se cuantifica mediante el exponente de Lyapunov. Vamos a usar los exponentes de Lyapunov para nuestro sistema. Vamos a calcular para los diferentes A los exponentes de Lyapunov tanto para el teta, el omega y el phi. Para una iteración de 1500, y para una diferencia en las condiciones iniciales para cada variable, respectivamente, de 10 a la menos 3. Para 0.9 nos sale que los 3 puntos de Lyapunov son negativos, o sea que no te parece hay un atractor, o esas trayectorias en el tiempo pues no van a separar, sino van a estar bien juntas, descartándonos la posibilidad de que otra vez sea un sistema caótico. Igualmente para 1.35. Para 1.07 vemos que los 3 exponentes de Lyapunov son positivos. Entonces indica que las trayectorias se van a estar separando en algún punto, a un tiempo muy grande o para un delta lo suficientemente grande, pero también pequeño. O sea, no es que vamos a poner un delta de 10 al cubo, 10 a la sexta, sino pequeños. Y como resaltó más anteriormente el caso de A igual a 1.07, aquí los exponentes de Lyapunov nos salen también positivos, y comparados, por ejemplo, para el exponente de Lyapunov para el teta, nos sale que es casi 6 veces el valor para el exponente de Lyapunov para 1.07, siendo pues teniendo los mayores exponentes de Lyapunov para el caso analizado. Entonces, para ver esa dependencia de la condición inicial, hemos realizado una animación que espero que se vea por cuestiones de la calidad del video, de cómo esas pequeñas variaciones en las condiciones iniciales para el teta puede alterar el resultado de o cómo se mueve nuestro péndulo para un tiempo considerablemente largo, por ejemplo 100 segundos. Ya. Acá podemos ver para A igual a 0.9 nuestros péndulos con ángulos iniciales de 45 grados, 45.5, 45.1, 45.05 y así hasta llegar a 45.001. A la izquierda son pues deltas más grandes considerables, y a la derecha están los deltas más pequeñitos, de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4 de esa escala. Entonces, si dejamos nuestro péndulo para un ángulo inicial de 45 grados con el A igual a 0.9, en los exponentes de Lyapunov hemos visto que las trayectorias van a ser muy cercanas. Y eso pues se ve en la simulación que ahí te estamos viendo. Que a pesar de esa variación inicial, los 9 péndulos, para esas 8 variaciones para el ángulo 45, se mueven como si se tratase del mismo péndulo. No hay diferencia entre ellos. O sea, bueno, no hay caos. Y eso para un tiempo de 150. A ver que termine y paso al siguiente. Ahora, el siguiente A que hemos analizado era para A igual a 1.07, donde veíamos que había exponentes de Lyapunov positivos. Entonces, vamos a ver qué pasa en la animación. Para el mismo ángulo inicial, solo cambiando el A y los mismos deltas. Acá podemos ver que al inicio, pues, todos los 9 péndulos se mueven como si fueran iguales. Pero acá, para 45.05, para una diferencia lo suficientemente grande, pero también pequeña, o sea, no es, por ejemplo, 3 grados, 5 grados, sino es 0.5, o sea, hasta la mitad de un grado, que es un poquito incluso difícil de medir en nuestro transportador, por ejemplo, en un experimento
el laboratorio de física 1. Entonces vemos acá que solo para una variación de 0.5 para a igual a 1.07, pues mi péndulo ya no se parece pues al cual estamos tratando el original, vamos a decirle, o al cual vamos a ver las variaciones, que para θ igual a 45 grados. O sea, se sí ve que hay una dependencia de la esencialidad de las condiciones iniciales, sin embargo, esta es muy pequeña. No se aprecia, por ejemplo, para órdenes 10 a la menos 4. Ahora, para 1.19 hemos visto que potentes leapunos eran muchísimo más grandes. Y aquí vemos la animación y poco a poco vemos que cada péndulo se va comportando diferente al de 45 grados. Sugeriría que presten atención al péndulo de 45 grados y el péndulo de 45.0001 grados. Ya que, a pesar que la diferencia es tan poca, pasado el tiempo empiezan a moverse diferentes. Por ejemplo, acá, uno de los péndulos, el péndulo para 45 grados, en 108, para el tiempo 108 segundos, está a la izquierda. En cambio, para 45.0001 está a la derecha. O sea, hay una fuerte sensibilidad a las condiciones iniciales. A pesar que la variación es del orden de 10 a la menos 4, pues, bueno, aquí ya se separan casi pi grados, más o menos. Igual para los demás, no son parecidos entre sí. Y después es un fuerte candidato a que sea un sistema caótico para 1.19. Ahora, el siguiente A que hemos analizado es para 1.35. Aunque hemos visto que los tres exponentes de Lyapunov fueron negativos, o nos resultaron negativos. Y bueno, en la animación se puede ver que todos los 9 péndulos se mueven como si fueran iguales. O sea que no hay una sensibilidad de condiciones iniciales. No menos apreciable. Ya, esa sería la animación, porque va a ser lo mismo que para el caso de 0.9. Entonces, ¿cuántos sistemas hemos realizado para a igual a 0.07, a igual a 0.9, 1.07, 1.19, 1.5? Estamos seguros de descartar los casos para a igual a 0.9 y 1.5 que sean caóticos. Los candidatos más probables que sean sistemas, o sea, para que se torne el péndulo caótico, es para 1.07 y 1.19, y en mayor medida el 1.19. Ahora, tenemos que los tres exponentes de Lyapunov son positivos, o sea que las tres se van a estar alejadas entre sí. Por ejemplo, para el teta nomás, o sea, considerando la variable teta, esta está acotada. A pesar que el teta, o sea, los ángulos pueden estar creciendo, no sé, 0, 2pi, 1000pi, 101pi. Estos va, por propiedades trigonométricas, puedo reducirlo pues en sus números de vueltas. El residuo al dividir entre 2pi. En otras palabras, el teta estaría acotado. Entonces, como está acotado en una región, y esa tienen que separarse, va a tener ese comportamiento como tipo atractor extraño, que va a estar haciendo que las trayectorias se separen entre sí, pero a la vez también se estén juntando, porque no pueden salirse de un cierto espacio acotado, un subespacio en este espacio de fases. Entonces, el sistema caótico identificado sería para igual a 1.19, muy probable. Y digo muy probable ya que para decir que es caótico como tal tendríamos que definir previamente qué es caos. Y eso es un poco complicado. Por ejemplo, si tenemos un sistema que evoluciona de forma sinusoidal, vemos que evoluciona de una forma sencilla, o sea, es un seno en el tiempo. Conocemos cómo va a ser el seno. Pero, por ejemplo, si tuviéramos una función más complicada, como se mostró acá, pues aquí no sabemos cómo va a ser la función más adelante, pero hipotéticamente hablando, si tuviéramos, no sé, una mayor capacidad para, no sé, para abstraer ciertas funciones, esta función aquí incluso nos podría parecer obvio, evidente, un tipo seno, incluso una lineal. Entonces puede ser un poco complicado decir cuál es caótico o no sin una definición precisa. En cualquier caso, hemos descartado, es muy probable que para a igual a 1.19 sea un sistema caótico. Bueno, eso sería todo. Bueno, gracias.